Estamos en la fiesta de nuestro Señor Jesucristo Rey. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, gracias damos a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar la herencia de los santos en la luz, que nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y remisión de los pecados, el cual es imagen de Dios invisible y primogénito de toda criatura, pues en él fueron criadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos o dominaciones, o principados o potestades, todo fue criado por él y en él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él, por él. Él mismo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, que es principio, primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía, porque tuvo a bien el Padre que estuviese en él la plenitud, y por él conciliar todas las cosas consigo, pacificando por la sangre de su cruz la tierra con el cielo, en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices tú eso por tu cuenta propia, o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilato: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis vasallos me defenderían para que no cayese en manos de los judíos. Pero mi reino no viene de aquí. Díjole pues Pilato: Luego tú eres rey. Respondió Jesús: Así es, yo soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que escucha, que es amigo de la verdad, escucha mi voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado el Evangelio de esta fiesta de Cristo Rey, en la cual nuestro Señor, respondiendo a Pilato, no niega que Él es Rey, porque hay a veces algunas traducciones un poco defectuosas, como esta que acabo de leer. Me parece que no está tan claro la cuestión de que Jesucristo no niega y al contrario afirma que Él es Rey. Pero Él dice que su reino no viene de este mundo. No quiere decir que Él no sea Rey, sino que no es este mundo que le va a dar a Él la ejecución de su reino, sino es que el reino de Dios tiene previsto hacerlo de otra manera, que por medios puramente mundanos. Así que nuestro Señor sí es Rey, porque Él es Rey a dos títulos: como Creador, porque Él es Dios, porque Él es Hijo de Dios. Entonces Él es autor, creador del universo, y por lo mismo es Rey. A Él le pertenece lo que Él ha creado, y es normal que Él sea Rey. Pero también es Rey a título de hombre, porque Él se encarnó en la naturaleza humana para salvarnos. Entonces Él como hombre también es Rey, porque este hombre es Dios, porque este hombre es el Redentor, que con su muerte, con su pasión, con su sangre, volvió a conquistar el universo, no solo la tierra, sino todo el universo
es de nuevo pagado, es como rescatado por la sangre de nuestro Señor. Así que en cierta manera el demonio le había arrebatado la creación por el pecado original, y en cierta manera el hombre se volvió dependiente del demonio cuando hizo el pecado original, y cuando se hicieron los demás pecados también hacen que el hombre se desligue de Dios y se vuelva en cierta manera pues esclavo del demonio. Entonces todas esas personas que hacen pecados, que se portan mal, están en cierta manera bajo el yugo del demonio. El demonio adquiere una especie de autoridad sobre esas personas, porque él es el autor de todo este desorden que vemos en el mundo, y él está al origen de todos los pecados, porque al origen de todos los pecados está el pecado original, y de ahí viene que los hombres hoy hacen pecados, ¿verdad? Sí, están otra vez añadiendo más pecados a los pasados. Entonces nuestro Señor, por su redención, ha vuelto a rescatar el universo. Hay que tener conciencia de eso. Nosotros, como católicos, debemos tener bien claro que todo el universo le pertenece a Dios, que todas las cosas deben ser utilizadas para su servicio, para su gloria. No solo las cosas de la vida estrictamente religiosa, estrictamente cristiana, sino toda la vida humana le pertenece a Dios, y toda la vida humana, hasta la vida política, la vida social, la vida económica, la vida, todos los aspectos de la vida humana pertenecen a Dios, y todo debe ser utilizado para su servicio, para su gloria. Así que muchos cristianos ya se han dejado influenciar por ese espíritu laicista que hoy está omnipresente en el mundo, y quieren hacer una división entre su vida cristiana y su vida material, su vida económica, su vida social, su vida política, como si fuera posible hacer esta separación. La Iglesia, como sociedad jerárquica, los ministros de la Iglesia generalmente se ocupan de la vida espiritual de los fieles, pero eso no quiere decir, aunque la Iglesia no tenga un poder directo sobre la política, pongamos que los sacerdotes no hacen política estrictamente dicha, pero eso no quiere decir que los católicos deben desligar su fe, su amor a Dios, su preocupación por glorificar a Dios en todas las cosas. Entonces, si separamos la vida cristiana de la vida habitual, de la vida de todos los días, estamos en un desorden. Y es lo que no entienden muchos católicos, que ya se han acostumbrado a este laicismo que domina hoy la sociedad, y que ya ven eso como normal, ¿verdad? Ya ven eso como normal, y no es así. No es así. Dios no lo entiende así, y Dios no lo quiere así. Debemos regresarle a Dios todo lo que Él nos ha dado, debemos regresárselo a su servicio. Y este reino de Dios ciertamente alcanza todo, ¿verdad? Pero Dios tiene su camino. Dios no quiere que reinar en el mundo a partir de ese mundo que está condenado por Dios, de esa mundanidad, como hoy como la Iglesia habla del enemigo del alma, que es el mundo, es decir, todo lo que hay en el mundo, toda esa mentalidad, toda esa gente que obra por motivos que no son cristianos, que son gente que no cree, gente que no ama a Dios, o que son gente que cree pero que no se comporta realmente conforme a su fe. Entonces viven una vida cristiana alterada,
que no es realmente cristiana. Entonces no es a partir de ese mundo que Jesucristo condenó, de ese mundo por el cual Él no quiso rezar, porque ese mundo es enemigo de Dios, es uno de los 3 enemigos del alma, junto con el demonio y la carne. Entonces debemos tomar conciencia que no es ese mundo que va a hacer reinar a Jesucristo otra vez, no es ese mundo. Por eso nosotros los católicos debemos tener mucho cuidado en no mezclar el mundo con nuestra vida cristiana y de no actuar por motivos mundanos, por motivos según la sabiduría mundana. Es la gran tentación y es lo que han hecho muchos, ¿verdad? Y que han caído en grandes errores porque han querido mezclar la sabiduría mundana para hacer hacer reinar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ejemplos tenemos en esos católicos liberales que querían hacer reinar a Jesucristo en la sociedad, pero con métodos mundanos. Así que no vamos a criticar el liberalismo, vamos a tratar de hacer un liberalismo aceptable, un liberalismo cristiano, un liberalismo que sea benigno con la Iglesia, con el cristianismo, pero eso es falso. No se puede hacer reinar a Cristo a partir del mundo. Tenemos que hacer reinar a Cristo a partir de la fe, de los principios cristianos, de la enseñanza de Jesucristo y de su Iglesia. Y no debemos mezclar y adoptar los métodos mundanos, ¿verdad?, para hacer reinar a Jesucristo. Eso también les pasó a muchos sacerdotes que se les llamaba sacerdotes liberales o sacerdotes activistas que quieren extender, santificar las almas con puros métodos humanos, con puras razones humanas, haciendo mucha psicología, métodos puramente humanos, lo cual siempre dio resultados desastrosos, ¿verdad? Porque hoy el cristianismo ha bajado tanto, porque muchos católicos se han apartado de la fe, han perdido ya no practican, ya no se comportan bien, porque en la Iglesia se quiso adoptar por no solo los fieles, también muchos sacerdotes, a partir del Concilio Vaticano II, quisieron adoptar los métodos mundanos para evangelizar el mundo. Entonces es lo que dijo el cardenal Ratzinger antes de ser papa. Dijo en una entrevista que le hicieron a una revista italiana, él dijo que el problema del concilio, el problema de los años del concilio, era de asimilar 2 siglos de cultura liberal. Entonces decir esto es algo enorme, es algo muy fuerte, y él está enmascarando simplemente el hecho de que quisieron introducir la cultura liberal dentro de la Iglesia. Eso es gravísimo. Entonces, eso no son los métodos de Jesucristo, eso no son los métodos de la Iglesia, eso son los medios por los cuales Jesucristo va a reinar. Al contrario, es así que le han quitado la corona, es así que han llegado a extremidades como decir que no debe haber países católicos, que no debe haber países oficialmente católicos, como antes existían, que en la constitución del país, de esas naciones, el primer artículo decía que ese país es católico, se reconoce a Dios, y la religión del Estado es la religión católica. Esos países católicos fueron perseguidos por el Concilio Vaticano II. Todavía quedaban unos pocos cuando se hizo el Concilio Vaticano II, pero Roma, el Vaticano, hizo todo lo posible para que se suprimieran esas constituciones en las cuales los países eran cristianos. Y eso tiene consecuencias enormes, porque eso ha permitido la difusión de las falsas religiones, la difusión de muchos errores, muchos abusos, y sobre todo de la falsa moral, ¿verdad? Porque si la religión católica es la religión de Estado, entonces el aborto está prohibido. Si la religión católica es la religión de Estado,
muchos abusos, la eutanasia, todas esas cosas horribles que hoy ya quiere todos permitir, estarían prohibidas porque son contrarios a los 10 mandamientos. Todo eso que la Biblia, nuestro Señor en la Biblia prohibió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues todo eso es pecado, y no, un país católico no puede permitir eso. En los países cristianos antes estaban prohibidas las falsas religiones. ¿Por qué? Porque esas religiones hacen que las almas se pierdan, porque esas religiones hacen que muchas personas se condenen. Entonces, dirán algunos, no, pues el Estado no tiene que ver con la cuestión de la salvación de las almas. Sí tiene que ver, porque el Estado, si bien la finalidad del Estado es procurar el orden social, la prosperidad social, política, pero esa finalidad se subordina a la salvación de las almas. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué Dios nos puso aquí en la tierra? Dios nos puso en esta tierra para salvar nuestra alma, para ir al cielo. Así que la vida social, la vida política no debe oponerse a eso, sino más bien favorecerlo. Es así que en otros tiempos, cuando había reyes católicos, muchas veces eran los reyes que financiaban las obras de la iglesia. A veces ellos son los que pagaban la construcción de las iglesias, así como aquí en México, pues la catedral de México, la catedral de Guadalajara fue ordenada a construir por el rey Felipe II, y era el rey que pagaba esa construcción con su dinero, pero era como una limosna que el Estado hacía a la iglesia. Esas iglesias pertenecen a la iglesia, no al Estado, como hoy el Estado ya es dueño de todo, y es el laicismo que lleva a una especie de tiranía social. El Estado quiere dirigir todo y no le deja nada, hasta ya le quieren quitar hasta los papás la patria potestad sobre sus hijos, hasta a esas extremidades llega, y seguirá así. Entonces el Estado se vuelve Dios, el Estado laicista se vuelve Dios, porque el Estado puede decidir de todo, y eso es un abuso completo. Pero antes que había estados católicos, México vivió 3 siglos de vida cristiana, hasta que no vino este periodo de la independencia, que vino a traer un caos, y que no ha terminado todavía, después de 2 siglos de destrucción constante de todo lo que se edificó en aquel tiempo. Todavía no han logrado completamente destruir todo. A tal punto era fuerte el orden social cristiano, lo que se construyó en 3 siglos de cristianismo en México. Pues desgraciadamente estamos viendo que siguen destruyendo, siguen quitando lo más que puedan la obra de la iglesia en México, ¿verdad? Y así como en todos los países cristianos es lo mismo. Estamos viendo esa hazaña que tienen los enemigos de Dios para destruir el reino de Jesucristo, el reino del reino cristiano, el reino de Cristo Rey. Entonces debemos tomar conciencia nosotros de que Dios quiere que su reino es ciertamente, principalmente el reino de las almas, porque es de las almas que salen todas sus acciones, todos sus pensamientos, ¿verdad? Si tenemos un corazón y una inteligencia que conocen y aman a Dios, pues naturalmente nuestros actos serán buenos, serán ordenados, serán útiles a nosotros y al prójimo. Ciertamente el reino de Cristo es primero en nuestros corazones, antes que al exterior. Pero si un país tiene ciudadanos que aman a Dios, que creen en Dios, ciertamente ese país tendrá también una vida social cristiana. Es natural, ¿verdad?, que vengan de unas personas creyentes, pues venga también una vida social, una vida económica en la cual no se roba, en la cual no se miente, en la cual no se defrauda al prójimo, porque los 10 mandamientos nos dicen que no hay que hacerlo.
y Jesucristo nos lo dijo, nos lo repitió. Así que ese reino, pues primero está en las almas, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos claro, los mismos católicos no tienen claro en su mente de qué manera deben servir a Dios, y que hacen la división como diciendo, sí, mi vida cristiana, cuando yo estoy en mi casa, cuando yo voy a la iglesia, pero ya además yo me divierto, yo me visto mal, yo hago lo que me gusta, voy a ver cosas indecentes, tengo diversiones dudosas, tengo etcétera, etcétera. Entonces estamos viviendo una vida doble, una vida que es hipócrita porque no amamos a Dios en los actos, ¿verdad? Y ahorita muchos cristianos hablan así porque es lo que se les ha hecho, se les ha inculcado con el Concilio Vaticano II, que la vida social debe ser laica, o sea, no puede ser una nación, no debe ser cristiana, no debe tener una ley cristiana, no debe reconocer públicamente a Dios. También los gobernantes deben ir a misa, también los gobernantes deben confesarse y dar cuentas a Dios de sus decisiones, de sus actos, ¿verdad? De arrepentirse de sus pecados. Así debería ser, pero ya 2 siglos de liberalismo en México, ya muchos católicos se han acostumbrado a esa idea de que, pues sí, el Estado debe ser laico, las escuelas deben ser laicas. Eso es falso, no puede ser que los niños no tengan derecho a recibir una formación cristiana, los niños que han sido bautizados, que están hechos a imagen de Dios, que Dios los quiere en el cielo, que no tengan derecho en la escuela a recibir una formación cristiana. Eso es contra toda justicia. Y también hay que añadir que mucho de lo que pasa hoy es gracias a la corrupción del cristianismo, porque cuando los cristianos son ignorantes de su religión, no saben cómo defenderla, no saben qué defender, no saben cómo hacer, ¿verdad? Y se debe mucho a la ignorancia, a la falta de interés de los católicos por practicar su religión, y es una de las taras del espíritu romántico que fue muy común, sobre todo en el siglo XIX y también en el siglo XX, ese espíritu romántico que hace creer que ser cristiano es tener muchos sentimientos, simplemente rezar mucho, como si la vida cristiana consistiera solo en decir el rosario o en leer libros de piedad. Esa mentalidad romántica ha hecho mucho daño al cristianismo, porque antes los católicos que comprendían muy bien que el ser cristiano también es tomar la espada y defender a Dios. O sea, eso fue la mentalidad que reinaba, por ejemplo, en la Edad Media, cuando la gente se peleaba por su religión, con las armas, que se reconocía en la vida social la necesidad de ayudar a la iglesia. Y entonces hoy la gente piensa que ser cristiano es simplemente tener en el corazón a Dios y rezar y creer simplemente, aunque nunca se diga eso ni se manifieste a los demás. Eso es un error. También ser cristiano es necesario conocer la religión, y hay que decir que hoy muchos católicos tienen esa negligencia de conocer su religión, que no leen, no les gusta leer, y consideran que basta con el catecismo que hicieron cuando eran niños, que es un catecismo nivel de niños, pero es que el catecismo es una cosa muy elemental, pero nuestra religión es mucho más compleja y hay mucho más que aprender. Entonces, ya que crecen, ya que se hacen adultos, no se forman, no conocen, no pueden explicar por qué ciertas cosas son pecados. Dicen, sí sabemos que esto es pecado, la contracepción es pecado, pero
Si alguien les pregunta por qué es pecado, por qué la iglesia no lo permite, no lo saben explicar. Porque no se han formado, porque no han leído, porque no se han instruido, porque no han tenido ese deseo de usar su inteligencia. Y mucha gente cree que basta la buena intención para salvarse, basta ser piadoso, basta hacer algunas buenas obras piadosas y ya uno se va a salvar. No, no es así. Entonces tenemos esa parábola en la cual nuestro Señor nos habla de ese patrón que les deja a sus servidores unos talentos. Y estos talentos, hay uno de ellos que los entierra y no hace uso de ellos. Entonces, el día que vuelve el patrón, le dice: ¿qué hiciste con los talentos que te di? Pues lo enterré para que no se dañara, para que no se perdiera. Y entonces Dios le hace ese reproche diciendo: no, Dios nos ha dado varios talentos. Dios no solo nos dio un corazón para amar, también nos dio una inteligencia para pensar, para conocer. Entonces hay personas que no quieren usar su inteligencia, que no quieren leer, que no quieren instruirse, que no quieren saber qué es lo que Dios nos pide, cómo Dios nos lo pide. Y Dios sabe que en esta época la vida es complicada, hay muchas cosas que no son fáciles de explicar o comprender. Si no leemos libros buenos, libros católicos, no seremos capaces de comprender los problemas y de hacer y saber actuar. De hecho, no se puede amar lo que uno no conoce. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? Porque Dios, hay mucho que saber de Dios. Hay libros que nos explican eso. Hay que leer, hay que formarse. ¿Y cómo lo vamos a amar bien si lo conocemos mal? Es una cosa que no es posible. Y también otro de los defectos del romanticismo es pensar que uno puede usar la inteligencia de una manera caprichosa, es decir, hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Cosas tontas, cosas imaginarias. Se escribieron muchas novelas que eran cosas contrarias a la razón en ese tiempo de romanticismo, y mucha gente se aficionó a eso y comenzó a pensar que eso no tenía nada de malo porque es solo una diversión. Pues no, todo lo que es contra la razón es pecado. Así que cuando vemos algo que es manifiestamente contrario a la razón, aunque no sea muy grave, pongamos que es ligeramente contra la razón, pues es pecado. Y es lo que muchos sacerdotes no dicen a los fieles, porque yo sé que hay sacerdotes que dicen a los fieles: pues hiciste una tontería. No te preocupes, eso no es pecado. ¿Cómo que no? Es pecado. Porque estamos enterrando ese talento que Dios nos dio, que es la inteligencia. La inteligencia hay que usarla. Dios no nos la dio para esconderla, para enterrarla. No, debemos usarla. Y Dios nos pedirá cuentas del uso de la inteligencia. Entonces hay personas que se divierten usando la inteligencia para cosas absurdas, para tonterías, y que ven la evidencia y no la entienden. Eso es pecado, ¿verdad? Es como si yo le digo a una persona: 2 y 2 son 4, y esta persona me dice: ¿sí son 4? O sea, me lo vuelve a preguntar, algo que es evidente por sí mismo. Yo no debería por qué volverlo a repetir, porque eso que le dije es evidente por sí mismo. Entonces, si esa persona no lo ve, está haciendo un pecado. Ese pecado se llama tontería. Cuando algo nos es evidente, no podemos negarlo. Y si lo negamos, si no lo entendemos, estamos haciendo un pecado. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, hoy vivimos en una época que hay mucha tontería y mucha gente vive de eso y le parece normal, le parece divertido, ¿no? Hay cosas que son graciosas pero que no son contra la razón. Eso no es pecado. Pero Santo Tomás dice: sí, cuando algo cómico, algo gracioso es contra la razón, es pecado, se vuelve pecado. Entonces no debemos
ni aceptar las cosas falsas, pero tampoco las cosas absurdas, ¿verdad? Y cuando tenemos la evidencia, debemos aceptarla. No tenemos derecho a algo evidente a decir, no es cierto, no existe, no es así, o es de otra manera. Ese pecado es muy común hoy de muchas personas que les gusta el absurdo, ¿verdad? O esto se puede ver incluso en el arte, en la música. Hay cosas que son absurdas, que no tienen sentido, y eso es pecado. Entonces yo pienso que si los católicos tuvieran una noción más clara de lo que es la verdad, de lo que es razonar, yo pienso que el mal no hubiera avanzado tanto en el mundo, porque había personas que hubieran sido capaces de enfrentar todas esas derivas, todos esos desórdenes. Y es lo que estamos viendo hoy. Ya no hay quien es capaz de, a veces está claro, está evidente que esto está mal, y la gente todavía lo duda, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos que hace unos días el Papa, desgraciadamente, aplicando el Concilio Vaticano II, puso unos ídolos en el Vaticano y los veneró, porque él los abrazó, los besó, no sé, y también se ve que él bendice a estos brujos que le llevaban estos ídolos, los bendice, les da la bendición. Eso todo es un absurdo, porque ¿cómo Dios va a bendecir algo que es malo? Los ídolos son falsos dioses, son deidades paganas que están condenados por Jesucristo, por la Biblia, por todos, en todo, donde quiera. En la Biblia busquen y Dios condena estas falsas deidades. ¿Cómo es posible que el Papa hoy las esté aprobando? Él reciba él mismo ritos paganos que le hacen a él, ¿verdad? O aquí, como en México, cuando vino Juan Pablo II, también le hicieron unos ritos de limpias por los brujos. Entonces eso es absurdo, porque si yo creo en un Dios único, yo digo que la única religión verdadera es la religión católica, pues yo no voy a recurrir a otras religiones. Es un absurdo, es una cosa que no tiene sentido. Pero hoy la gente ve eso y dice, mira qué bonito, el Papa está bien con todos. Es absurdo, no puede ser. Y debemos tener mucha claridad en las consecuencias de las cosas que hacemos. Porque también a veces, si tenemos unas malas premisas, pues es normal que haya malas conclusiones, malas consecuencias. Entonces, si yo hago algo que es ambiguo, Dios no me va a bendecir. Si yo no estoy claro en mi fe y yo no obro conforme a mi fe, yo no puedo esperar que Dios me bendiga, que Dios me ayude. Puede más bien pasar lo contrario. A veces Dios castiga esas cosas. Y pasó que estas imágenes que el Papa veneró hace pocos días, las pusieron después en una iglesia de Roma. Y unos católicos, yo pienso, salió esto en un video en internet, fueron y lo sacaron de ahí, y se ve la iglesia donde lo sacaron. Entonces ahí está, desgraciadamente, estaba la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, después estos ídolos, y después se ve ahí una especie de pintura o de fotografía de una mujer india, desnuda, dando leche a un niño y a un animal al mismo tiempo en la iglesia. O sea, algo tremendo, o sea, escandaloso al máximo. Y estas personas sacaron esas estatuas y las echaron al río Tíber. Pues resulta que el Papa está indignado, porque cómo es posible que está en contra del ecumenismo,
¿verdad? Entonces, el ecumenismo está condenado por la Iglesia. Antes del concilio, el ecumenismo se entendía como un movimiento de los católicos hacia los protestantes para tratar de ayudarlos, de convertirlos, de explicarles por qué su religión no está bien y que deberían convertirse a la verdadera religión. Y ese movimiento que antes del concilio se entendía de otra manera, después fue tergiversado con un nuevo ecumenismo que consiste en que simplemente debemos ser amigos de los protestantes, de los paganos, y no convertirlos, dejarlos así como son, en su falsa religión, con el riesgo de perder su alma, con el riesgo de condenarse. Entonces eso es muy grave. Y es lo que ha dicho el Papa Francisco, diciendo, no hay que convertirlos, eso está mal, eso hay que dejarlos en su religión, es algo malo de tratar de convertirlos. ¿Cómo es posible que el Papa diga eso? Cuando Jesucristo dijo a los apóstoles, dijo, ir y bautizar a todas las naciones, el que crea y será bautizado se salvará, y el que no crea y no sea bautizado se condenará. Jesucristo es claro. Entonces, si el Papa Francisco dice lo contrario, pues a mí no me queda opción que escoger lo que dice Jesucristo, porque como les decía el domingo pasado, Jesucristo es Dios, y las opiniones del Papa Francisco pues son sus opiniones, pero el Papa no puede y no debería estar en contradicción, en contraste con lo que dice Jesucristo. Ahí está el drama que estamos viviendo. Pero ¿cómo es que los católicos no reaccionan? ¿Cómo es que los cardenales no dicen nada? Es porque ya el catolicismo, muchos católicos ya están hundidos en ese indiferentismo, en esa apatía de defender la fe, ya no saben ni siquiera qué es la fe. Entonces están perdiendo la fe, de hecho, por esa ignorancia, por esa que no saben ni lo que está pasando. Y de hecho también, por ejemplo, en la fraternidad, San Pío X, en los medios de comunicación de la fraternidad, no se habló de este hecho escandaloso que hizo el Papa. Entonces, no se habló, no se denunció, ¿no? Y fue después de varios días. Pero, ¿por qué? Porque hubo gente que se inquietó y dijo, pero ¿por qué no habla la fraternidad de esto? No ponen en guardia, no explican. Hay gente que se comenzó a inquietar y entonces ya sacaron algo, ¿verdad? O sea, esperaron demasiado. No es normal de ignorar todos estos hechos. Y debemos saberlo porque nosotros como católicos debemos hacer algo. No basta estar ahí con nuestro rosario, que es una cosa excelente, ¿verdad? Nuestro rosario, pero también Dios nos pide hacer actos, hacer algo más, y para hacer algo más tenemos que informarnos, tenemos que saber, tenemos que tal vez instruirnos para tal vez a mi vecino, a mi familiar, a mi pariente, le puedo explicar, esto no va, esto no es correcto y puedo hacer un bien, pero si vivimos en la ignorancia no podemos actuar. Así que es necesario que haya conciencia y una reacción sana. No es esa de esos, puede pasar que algunos católicos sean un poco extremistas o que sean un poco excesivos, sí, puede pasar que algunos son imprudentes en su manera de decir las cosas, de hacer las cosas, pero no quiere decir que no haya que hacer nada tampoco, ¿verdad? Entonces esa apatía, ese silencio es muy dañino. Y bueno, pues nosotros queremos el reino de Cristo Rey. Ciertamente ese reino va a venir porque Dios es todopoderoso. Jesucristo es Dios. Tenemos la victoria asegurada. No hay riesgo de que la iglesia no triunfe. Pero vivimos un periodo de prueba. Vivimos un periodo de prueba, así como Jesucristo vivió su pasión y parecía en ese momento que el mal triunfaba. Al punto que los apóstoles todos corrieron por todos lados y solo la Virgen permaneció estable. Solo la Virgen no dudó.
Ella nunca tuvo una menor duda de las promesas que había hecho Jesucristo. Los apóstoles todos corrieron, todos dudaron, pero la Virgen no. Entonces no es una cuestión de número, porque dicen, no, ustedes los tradicionalistas pues son una minoría, no tienen importancia en el mundo. No, como no son muchos, y con esta mentalidad democrática que existe hoy, pues entonces no tienen la razón, porque no son muchos. Pero es que la Virgen estuvo sola, no, es la única que no dudó cuando Jesucristo fue crucificado. Porque como este hombre que ha sido atormentado de tal manera, ¿cómo es posible que sea Dios? Si es Dios, no podría pasar esto. Y hoy que la Iglesia sufre su pasión y que los tradicionalistas que defienden la verdad de la Iglesia como debe ser, pues ¿cómo es posible que ellos sean la Iglesia si son una minoría, son personas muy pocas, ¿verdad? O que haya ahorita sacerdotes que resisten a las derivas de la fraternidad hoy. Pero ustedes son una minoría. Pues es que no es cuestión de número. ¿Tenemos razón o no? Nosotros debemos guiarnos por nuestra fe, por los principios de la fe, por razones. Y aunque todo el mundo se rebele contra Dios, Dios es uno solo, y Él tiene la razón y el mundo pues no tiene la razón. Aunque sean muchos, nosotros somos muchos. Sí, pues no importa, para Dios no eres nada. Entonces hay que entender que la rebelión contra Dios es una locura, es una tontería, ¿verdad? Lo que hizo el demonio, rebelarse contra Dios, él siendo un ángel tan inteligente, y se rebeló contra Dios. Es una tontería la más grande, tiene su derrota asegurada. No se puede vencer a Dios. Así que si queremos hacer algo inteligente nosotros en nuestra vida, es servir a Jesucristo Rey. Y aunque tengamos que sufrir con Él en esta vida, en un periodo de prueba, porque todos debemos pasar por una prueba, tenemos la victoria asegurada, garantizado por Dios. No hay riesgo. Pero lo que sí hay riesgo es que nosotros somos débiles, podemos desanimarnos, podemos dudar, podemos tener fallas. Entonces, del lado nuestro, pues sí, debemos inquietarnos, ¿verdad? Pero no debemos estar pasivos. Esa mentalidad pasiva de los católicos es lo que ha arruinado a la Iglesia. Si México hemos tenido tantas desgracias, es por la pasividad de los mexicanos, por ejemplo, y no solo en México, en todo el mundo, que no quieren luchar por defender la Iglesia. Esperan que el Padre haga todo, esperan que Dios intervenga. Dios mío, Dios tienes que hacer algo. Y no, Dios quiere que recemos, pero es una parte de nuestro deber. Él también quiere que actuemos, quiere que hagamos algo. Entonces, San Pío X decía que la fuerza de los malos es la tibieza o la debilidad de los buenos. O sea, si hubiera buenos cristianos fervorosos que se implican, que actúan, el mal no tendría las dimensiones que tiene hoy. Entonces mucha gente pasa su tiempo a quejarse de lo que pasa, pero no son capaces de ayudar, por ejemplo, a la tradición. No ayudar. Yo he tenido desgraciadamente personas que solo pasaban su tiempo a criticar, algunos fieles que después se fueron, pero pasaban su tiempo a criticar al sacerdote y nunca le ayudaban, ni siquiera en una actividad práctica, ¿verdad? Menos económicamente. Entonces, o que no hacían alguna actividad concreta para servir a Dios. Les bastaba la misa, les bastaba tal vez decir, incluso yo lo dudo, decir su rosario todos los días, porque esas personas que son muy suficientes creen que entender todo y se creen con el derecho de criticar al sacerdote constantemente y aconsejarlo y dirigirlo. Entonces esas personas son las que menos hacen y las que menos contribuyen al reino de Dios. Pero todos todos debemos hacer algo, pero el sacerdote
debe hacer las cosas como lo que es, como sacerdote. Los fieles como fieles, cada quien según su misión, la que Dios le ha dado. Así todos debemos colaborar para que el reino de Cristo exista. Pero tengamos muy claro que si nuestra fe está alterada, nosotros no vamos a ser aquellos que vamos a más contribuir en el reino de Cristo. Pero si nuestra fe está limpia, nuestra fe está nítida, nuestra fe está clara, es absoluta, nosotros vamos a tener mucha influencia en el mundo, como cristianos, como soldados de Cristo. Son esas personas que tienen una fe tan limpia que muchas veces contribuyen a la conversión de los pueblos, ¿verdad? Por ejemplo, tengamos esos mártires que dieron su vida por su fe. Muchas veces hay naciones que se han convertido por un mártir, porque tenía una fe íntegra. Y es lo que falta hoy, personas de fe íntegra. Cuando nosotros hacemos compromisos a nivel práctico, no tenemos una fe íntegra, tenemos una fe alterada. Y cuando se habla hoy de colaborar con los enemigos de la iglesia, como hoy se quiere hacer también en la fraternidad, decir, sí, nosotros somos tradicionalistas, pero vamos a colaborar con la iglesia oficial. No se puede colaborar con la iglesia oficial porque la iglesia oficial ahorita está tomada por nuestros enemigos. No se puede colaborar. Es una locura. Y alguien que pretende eso es algo que no puede ser de una fe íntegra decir eso. Entonces Dios no lo va a bendecir y se está metiendo en un problema mayor. Eso es lo que estamos viendo hoy. Desgraciadamente, la obra de Monseñor Lefebvre, que es la fraternidad, ha sido desviada, ha sido alterada. No es esa la idea original de Monseñor Lefebvre, no era eso lo que él dijo, lo que él hacía. No es eso. Entonces ya ha perdido su eficacia la fraternidad como antes. Y una persona me dice que, por ejemplo, antes, cuando había las ordenaciones sacerdotales en Econ, había, pongamos, miles de personas que venían a esas ordenaciones de muchos lugares, venían a estar presentes, a ver esas ordenaciones. Y alguien que estuvo ahí últimamente me dijo que había 300 personas. Entonces, ¿por qué esos resultados? ¿Por qué esa situación en la fraternidad cuando debería normalmente crecer el número? No, es que sí hay un problema. Mucha gente se está enfriando porque ya la lucha de la tradición no es clara. Y eso pasa, me han dicho que últimamente en Econ, así, 300 personas, cuando antes eran miles. Entonces, hay un problema real. Entonces, no creamos que podemos difundir el reino de Cristo con esas medias tintas, con cosas que no tienen sentido, que son contra la fe y la razón, que no con actitudes dudosas o ambiguas, porque Dios no bendice a esas personas. Y de hecho, la gran difusión del cristianismo se hizo, sobre todo en los primeros siglos, porque casi todos los papas de los primeros siglos fueron santos. Había personas íntegras en su fe, y porque había personas así fue que se difundió muchísimo el cristianismo, pero no por medios humanos. Ellos no tenían hoy medios de comunicación como tenemos hoy, y muchos creen que eso es lo que va a difundir más el cristianismo. No, lo que difunde realmente más el cristianismo es que haya personas que tienen una fe íntegra, y esa fe se comunica. Es algo que se hace automáticamente. Cuando una persona tiene una gran fe y una gran caridad, lo transmite, lo comunica, y eso tiene muchísima eficacia, mucho más que cualquier otro medio. Pero si no creemos ya en los medios sobrenaturales de la Iglesia, como son la Santa Misa, primero la predicación de la fe, tal como es, y después la recepción de la misa, de los sacramentos, la práctica de nuestra fe. Todo eso es armónico, no se puede quitar algo y dejar algo, todo debe ir junto, ¿verdad? Entonces es como un cuerpo, una persona, si uno
le quita el hígado, pues esa persona se va a morir. Tiene que tener todos sus órganos. Si le falta uno, ya no funciona, se muere. Le quita los pulmones, pues ya no va a vivir. Ah, sí, pero es que son muchos. No, sí, pero todo es necesario, todo va junto. Y así en la vida cristiana, aquellos cristianos católicos que quieren tomar y dejar, pues muchas veces porque son mundanos, porque quieren tener una vida al mismo tiempo con Dios y al mismo tiempo con el mundo, y eso no es la garantía que van a colaborar para la construcción o la difusión del reino de Cristo. Así que muy bonito, celebramos hoy la fiesta de Cristo Rey, pero tengamos conciencia que ese reino primero se hace por el poder de este Rey, porque Él es Dios. Pero Él ha querido, eso es su juicio, su voluntad, Él ha querido que también nosotros colaboremos en su reino. No nos necesita, pero Él quiere que sea así. Así que nosotros tenemos que hacer algo y no esperar, que Dios arregle los problemas, Dios mío, Dios va a hacer algo, Dios va a arreglar las cosas. Sí, pero nosotros tenemos algo que hacer. Y si no lo hacemos, Dios no lo va a hacer. Entonces tengamos conciencia de eso, que Dios quiere que nosotros participemos en la realización de su reino. Nosotros, aunque seamos pecadores, aunque seamos pocos, que seamos débiles, pero Dios quiere que participemos, y es su voluntad. Quiere decir que debe hacerse así, no porque nosotros seamos gran cosa, pero porque Dios lo ha decidido así. Entonces se vuelve importante, se vuelve necesario que nosotros vivamos nuestra vida cristiana. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora, que es el gran ejemplo de esa fidelidad a Cristo Rey, que ella, ¿por qué Jesucristo va a reinar? Porque Él lo pagó, porque Él murió en la cruz, y esos méritos se van a aplicar a momento dado. Y Dios va a vencer a todos sus enemigos, y Dios va a llevarnos al cielo, y eso será el triunfo final de Cristo Rey. Su reino, como Él dice, mi reino, el reino, venga tu reino, venga a nosotros tu reino, lo decimos todos los días. Ese reino va a llegar. Pero, ¿por qué medios? Por el poder de Dios, por el poder de su gracia, pero también por nuestros actos, por nosotros pequeñas criaturas, pecadores, todo lo que sea, pero si estamos con mucha fe, con mucha confianza, mucho amor a Dios, vamos a ser instrumentos de este triunfo. Así que no nos desanimemos, tomemos a Nuestra Señora, estamos todavía en el mes del Rosario. Pidámosle a la Virgen María. Ella es se puede decir la pieza maestra en este reino de Cristo, porque ella es la gran mediadora de todas las gracias, y por eso la invocamos mucho en el Rosario. Por ella todos los santos han sido santificados, por ella el triunfo vendrá. Y como dijo ella, al final mi corazón inmaculado triunfará. Es por la Virgen María, así que debemos ser muy cercanos a la Virgen. Si queremos reinar con Cristo, debemos reinar con la Virgen María. Así que no olvidemos de invocarla, de tener familiaridad con ella, no que sea una devoción así como artificial. Debemos sentirnos sus hijos, debemos invocarla con mucha confianza como nuestra madre. Y como decía Santa Teresita del Niño Jesús, la Virgen es más madre que reina. Es decir, que no nos debe inspirar desconfianza, no nos debe inspirar temor, porque es más madre que reina. Entonces, si es por ella que vendrá el triunfo de Cristo Rey, invoquémosla en este mes del del Rosario. Y hoy la fiesta de Cristo Rey se puede decir que es un poco el reino de Jesucristo en la tierra, ¿verdad? Pero hay el reino de Jesucristo en la otra vida. Por eso vamos a festejar el día 1 y el día 2, la fiesta primero de todos los santos, y después la fiesta de los fieles difuntos, que ellos todavía no han triunfado plenamente porque están todavía en el purgatorio, pero ya son una parte asegurada al triunfo. Entonces recemos mucho por los fieles difuntos. Este mes de
de los difuntos. Es un mes para rezar por los difuntos, para hacer decir por una misa por los difuntos de la familia o por todos los fieles difuntos, hacer algún acto de penitencia, de oración, y también el día primero para festejar todos los santos que están en el cielo, no solo los grandes santos, los santos que tuvieron una santidad heroica, sino todos los que son justos y que están en el cielo, y también se les llama santos, pero de una manera un poco más larga. Son santos también todas las personas que están en el cielo, que no son santos canonizados, ¿verdad? Pero son santos porque están unidos a Dios por la gracia. Y así pensemos, pidámosle mucho también a ellos por el triunfo de la Iglesia, por el triunfo de la tradición, porque esa es la verdadera Iglesia, no la Iglesia conciliar, que es una nueva religión que se ha inventado. No, la Iglesia católica tiene 2000 años y siempre fue la misma. Entonces nunca fue la Iglesia conciliar, antes no existía eso. Y era por tanto la Iglesia católica. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora, Reina, que nos ayude a interceda para que el reino de Jesucristo Rey llegue, pero que llegue primero por nuestra santificación y después lo demás, por nuestra formación católica, nuestra vida cristiana auténtica, que no consiste solo en pensamientos o en deseos o en oraciones, sino también en actos, en obras, en acciones. Ave María Purísima, siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.